58º día. Los amautas iban custodiados por 16 guerreros que se alternaban de a 8 para cargar las literas. A ellos se sumaron los 6 señores de Tarsis y los 4 catalanes sobrevivientes. Al indio vaqueano no se le permitió viajar y hubo que dejarlo con los muiscas. De la última escaramuza habían salvado 8 caballos y 2 de los dogos españoles, además de las jaulas con los pollos de Castilla y la totalidad del equipaje. Seguían a los amautas por una estrecha senda que se dirigía en línea recta hacia el este, ascendiendo permanentemente por la cordillera oriental. Un día después, luego de pernoctar en una gélida caverna a 3.500 metros de altitud, ganaron la cumbre de una sierra que partía como brazo de la cadena principal. Todo indicaba que allí se iniciaría el descenso, pero los sucesos inmediatos desmentirían aquella presunción. De pronto, a la vuelta de un recodo, el camino concluyó bruscamente frente a una impenetrable pared de piedra. La montaña se levantaba ante la caravana impidiendo su paso. Cualquier europeo en situación semejante habría dado media vuelta y buscado otro camino que franqueara el obstáculo. Eso sería lo lógico. Pero estaba visto que los amautas del bonete negro, como los señores de Tarsis, no se regían por los principios de la lógica. Aquellos, sin inmutarse, bajaron de sus asientos y se entregaron a unos extraños preparativos. Los hombres de piedra, asombrados aún por la detención, observaron con más detenimiento la pared montañosa y entonces, casi simultáneamente, comprendieron lo que ocurría. Se encontraban en presencia de una entrada sellada por las brunas de Nabután, una entrada similar a la de la caverna secreta del Cerro Candelaria, en la lejana Huelva. Ahora, las brunas eran claramente perceptibles para ellos, y hubiesen podido atravesar la pared en un instante, con solo aproximarse estratégicamente a la abertura oculta. Mas, no se les escapaba que solo los iniciados hiperbóreos son capaces de efectuar aquella operación. En la casa de Tarsis, solo unos pocos entre miles de descendientes habían conseguido hacerlo, y eso les valió el ser considerados noyos o brayas. ¿Qué harían entonces? ¿Dejarían abandonados a los 4 catalanes? Y, lo más intrigante, ¿cómo pasarían aquellos rudos guerreros que a todas luces se veía no eran iniciados, ni mucho menos? Las respuestas no tardarían en llegar. Uno de los amautas tomó un recipiente de porongo y, destapándolo, procedió a dar de beber a cada uno de los guerreros de su guardia. Minutos después, el brebaje había hecho efecto y los indios estaban como hipnotizados, mirando sin pestañear, pero conservando el equilibrio. Evidentemente, la droga les había privado momentáneamente de la conciencia, pues los amautas los tomaban por los hombros y los empujaban hasta las rocas de la montaña, y estos se dejaban conducir dócilmente. Pero lo más admirable para los señores de Tarsis era el observar cómo los amautas introducían al guerrero en la entrada secreta y desaparecían en el interior de las enormes piedras, para regresar enseguida a buscar al siguiente. ¡Dioses!, exclamó Lito de Tarsis. Si nuestra casa hubiese poseído la fórmula de esa substancia. Al fin, solo quedaron los españoles de ese lado de la montaña, y los amautas ofrecieron el porongo haciéndoles señas para que bebiesen. Los 6 hombres de piedra desistieron de probar la droga, pero forzaron a que lo hiciesen los escépticos catalanes. Cada uno de ellos sorbió un trago y experimentó, minutos después, un efecto fulminante. Cayeron al suelo profundamente dormidos. Hubo, así, que arrastrarlos hasta la entrada secreta, pero, inexplicablemente,
era ahora posible introducirlos en ella. Aquella entrada secreta no daba, como en Huelva, a una caverna, sino a un túnel de unos 100 metros de longitud, en cuyo extremo surgió un nuevo motivo de sobresalto para los señores de Tarsis. En efecto, a la salida del túnel se encontraron en medio de una calzada de piedra con murillos a los costados y perfectamente alineadas de norte a sur, que se perdían la distancia hacia ambos puntos cardinales. Sobre los murillos laterales, grabados con signos del alfabeto rúnico Futhark, se veían a ciertos trechos inscripciones y señales. No hay dudas que se trata de una lengua germánica. Empero, comentó Lito, este camino tiene todo el aspecto de haber sido construido por los atlantes blancos. Observad esas piedras, la forma en que están talladas. Se trata de auténticos menhires que solo ellos pueden haber plantado. La observación de Lito fue prontamente confirmada por los amautas. Cuando ellos llegaron a esas tierras, muchos siglos atrás, aquel sendero ya estaba. Pero solo los iniciados podían acceder a él, y por eso se lo llamaba el Camino de los Dioses. Los invasores blancos jamás podrían hallarlo, aunque seguramente utilizarían las dos calzadas paralelas que los ingas construyeron imitando el Camino de los Dioses. Pero ellos, los dos amautas del bonete negro, no deberían hablar de esos temas con los Huancaguilli, pues tal misión les estaba reservada a los Atumurrunas, que los aguardaban al final del camino. La capital, Cusco, se hallaba en el centro de las 4 regiones en que se dividía el imperio incaico. Al oeste, el Contisuyu, al este, el Antisuyu, al norte, de donde procedían los señores de Tarsis, estaba el Chinchasuyu, y al sur, hacia donde se orientaba el camino de los dioses, se encontraba el Collasuyu. Los dos caminos reales hallados por los conquistadores de Pizarro iban de norte a sur, siguiendo un trazado paralelo al camino de los dioses. La ruta costera nacía en Tumbes y llegaba hasta Talca, en Chile, 4.000 kilómetros después. La central, 1.000 kilómetros más extensa, partía desde Quito y concluía en el lago Titicaca, a orillas del río Desaguadero. El camino de los dioses, mucho más oriental, también terminaba su recorrido en el lago Titicaca. Pero la diferencia radicaba en que los caminos reales eran sendas por las que se canalizaba toda la actividad del imperio. El camino de los dioses, por el contrario, era un camino secreto, solo conocido y empleado por los amautas del bonete negro, los temidos iniciados de la muerte fría Atihuañuy. El camino de los dioses mostraba un perfecto estado de conservación, rivalizando en algunos tramos de excepcional belleza con las mejores carreteras europeas. Ello se conseguía por la distribución permanente de cientos de hombres a lo largo de su recorrido, quienes se encargaban del mantenimiento de la calzada, del servicio de chasqui y del sostenimiento de los tambos que existían cada 3 o 4 leguas. Justamente, a poco de andar por el ciclópeo camino de piedra, los viajeros dieron con un tambo de amplias dimensiones. Según supieron luego los señores de Tarsis, aquellos tambos grandes se edificaban en las cercanías de las salidas laterales y secretas del camino de los dioses. El lugar estaba atendido por miembros de la misma raza morena que servía a los amautas. Unos niños corrieron a descargar las llamas que estos traían y a conducirlas a un corral, pero demostraron gran temor por los caballos españoles, que debieron ser atendidos por los catalanes. Allí comieron las infaltables tortillas de maíz, tamales, bebieron el api caliente y descansaron mediodía. Un chasqui, entre tanto, partió a la carrera para adelantar la noticia sobre la llegada de los señores de Tarsis. A pesar de las agotadoras jornadas, durante las cuales marchaban todo el día
y solo se detenían por las noches en los tambos más cercanos, el tiempo pasaba sin que el camino de los dioses pareciese terminar nunca. Y semana tras semana, el frío, el viento y la nieve los castigaban sin cesar, puesto que el camino rara vez descendía por debajo de los 3000 metros, obligándolos a estar permanentemente abrigados. Un motivo de alegría lo constituyó la rápida mejoría de Guillermo de Tarsis. 2 días después de la cura, la fiebre cedió notablemente y la pierna comenzó a desinflamarse. A los 15 días ya podía caminar casi normalmente. Pero 60 días después, aún se hallaban transitando por la misma carretera rectilínea, cuyos accidentes 1000 veces repetidos, escalones, rampas, túneles y puentes colgantes, se les antojaban ahora monótonos y aburridos. La presencia de las inscripciones rúnicas en la misma lengua germánica fue constante durante los miles de kilómetros recorridos, aunque tendía a aumentar en variedad y perfección a medida que se aproximaban a destino. Pero aquellas leyendas y señales eran evidentemente posteriores a las construcciones megalíticas que se encontraban diseminadas a lo largo del camino de los dioses. Tales piedras exhibían el antiquísimo e inconfundible signo de las brunas de Nabután, de las cuales las runas solo reflejan un simbolismo superficial. Una semana antes de llegar al lago Titicaca, arribaron a un tambo donde los esperaban 8 amautas del bonete negro y un extraño personaje. Era este un anciano de cabellos grises y facciones de tipo europeo nórdico, cuyos ojos celestes y piel clara confirmaban su pertenencia a la raza blanca. Como los 2 primeros amautas que conocieran los señores de Tarsis, el anciano blanco y sus acompañantes solo querían ver la piedra de Venus. Lito de Tarsis, que interpretaba correctamente sus deseos, accedió pacientemente a ello, desenvainando la espada sabia y quitando la cinta del arriaz. Una exclamación de asombro y aprobación brotó de las 9 gargantas, y recién entonces dieron muestra de reparar en los hombres de piedra. Todos habían desmontado y se hallaban atrás de Lito de Tarsis, admirados a su vez por la reacción de sus anfitriones. El anciano, hablando el mismo dialecto germánico que los amautas, pero en forma mucho más clara, preguntó: ¿Y la princesa? ¿Habéis traído a la princesa? Semejante cuestión desconcertó a Lito, que se volvió para cruzar una mirada con sus parientes. Descubrió así los ojos de Violante de Tarsis, irreconocible como dama bajo el hábito dominico, y súbitamente lo comprendió todo. Golpeándose la frente con la palma de la mano, dijo sonriente: Sin dudas os referís a mi prima Violante, pero tenéis razón, noble anciano. Ella es una princesa de Tarsis. Y acto seguido, bajó la capucha y dejó al descubierto el hermoso rostro de la dama. Al verla, el anciano y los 10 amautas sonrieron a su vez y se golpearon la frente con la palma de la mano, imitando el gesto de Lito de Tarsis. El anciano era uno de los Atumurrunas, a los que las frases en quechua, pronunciadas por Lito de Tarsis, habían invocado. Mas, ¿quiénes eran los Atumurrunas? Según respondió el anciano, que luego del recibimiento narrado se tornó tan parco y lacónico como los amautas, los Atumurrunas pertenecían a una familia. Eran miembros de la casa Inga Colman. Inga quería decir descendiente. Vale decir que los Atumurrunas eran los descendientes de Colman. Eso era comprensible, explicó Lito a los hombres de piedra, pues la partícula ing significa descendiente en las lenguas germánicas, como en merovingio o carolingio. Pero,
¿Y quién era Coleman? El anciano se negaba a responder, alegando que sus parientes se lo explicarían cuando llegasen a Coati, la isla de la luna. ¿Dónde quedaba la isla de la luna? En el lago Titicaca, al que llegarían tras una semana de marcha. El sendero lateral que conduce desde el Camino de los Dioses hasta Cusco hacía días que lo habían dejado atrás. Ahora se encontraban en una región todavía no explorada por los españoles. Pero había que apurarse, pues los incas tenían noticias de que se preparaba una expedición hacia el sur. Los Huancaquí blancos llegaron justo a último momento, cuando los Atumurunas ya desesperaban de que se cumpliese la advertencia de los dioses. Y nada más que esto se le podía sacar al anciano Atumuruna. 7 días después divisaban una colosal fortaleza de piedra en lo que debía ser el extremo sur del Camino de los Dioses. El camino, en efecto, terminaba frente a la fortaleza, y ésta, cuyas murallas tenía forma de media luna, se recortaba contra una montaña de inaudita altura. Sin embargo, el camino no estaba totalmente interrumpido. Una salida secreta, solo apta para iniciados hiperbóreos, permitía atravesar el obstáculo. Pernoctaron allí y fueron persuadidos por el anciano para que dejasen los animales y equipaje, ya que no podrían transportarlo a la isla. Al día siguiente pasaron por la salida secreta, previa libación del misterioso brebaje por parte de los 4 catalanes y los 50 guerreros que ahora los acompañaban. Los señores de Tarsis, en cambio, solo tenían que situarse frente a la piedra y escuchar las brunas de Nabután en la lengua de los pájaros. Ellas les indicaban qué movimientos estratégicos deberían hacer para aproximarse correctamente a la salida secreta y traspasar el velo de la ilusión. Del otro lado de la montaña se encontraron a solo 5 leguas de la orilla del lago, en dirección al puerto de Carabuco. Corría entonces junio de 1535. Embarcar en las piraguas de Totora constituyó una experiencia original para los españoles, aunque los desconfiados catalanes temían irse a pique en cualquier momento. Sin embargo, 6 horas después recalaban sin problemas en la isla de la Luna. Bajaron sobre una pequeña playa, de no más de 10 pies de Castilla de ancho, bordeada por un prominente barranco de 200 varas de altura. Un angosto y visible camino en zigzag permitía subir hasta la cumbre del despeñadero, desde donde se extendía la superficie habitable de la isla. De acuerdo a las explicaciones de los amautas, sobre la isla Coati existía un poblado fortificado y un templo, pero ellos no iban a la superficie. Cuando todos hubieron descendido en la playa, el Atumuruna les reveló que habrían de atravesar otra entrada secreta, que se hallaba allí mismo en la pared del barranco. Nuevamente, los hombres de piedra localizaron las brunas y los catalanes tuvieron que ser drogados. Más allá de la ilusión del barranco, había un penumbroso túnel, revestido íntegramente de bloques de piedra, que declinaba en rampa y se hundía en las entrañas de la isla. Durante 20 minutos continuaron bajando, hasta que el túnel se estabilizó y los condujo al umbral de una puerta custodiada por 2 amautas del bonete negro. Al ver a los recién llegados, uno de ellos golpeó un enorme gong de plata con una masa que portaba entre sus manos. Un espectáculo inusitado se ofreció de pronto ante la azorada mirada de los españoles. Comprendieron así que se hallaban frente a una caverna de titánicas dimensiones, tan grande que todo un poblado cabía en ella. Y el sonido del gong había alertado a todos los pobladores, que ahora salían masivamente de las viviendas para observarlos con curiosidad. Casi todos notaron los señores de Tarsis
pertenecían a la misma raza mestiza de los amautas. La salida del túnel daba a un pasillo elevado desde el cual se dominaba gran parte de la caverna, la que no estaba mejor iluminada que el corredor anterior. Bajo sus pies se desplazaban cientos de modestas casas de piedra, separadas por calles y plazas, distinguiéndose de tanto en tanto unos edificios más grandes, que debían ser palacios y templos. El Atum Runa les hizo indicaciones para que lo siguieran y tomó por el pasillo, desde el cual partían de a trechos unas escaleras talladas en la roca para descender al poblado. El pasillo dio una curva abierta y lo situó delante de un edificio que quizá fuese el mayor de la ciudad. Una amplia escalera, flanqueada por 2 tigres de piedra, permitía llegar hasta él. En la puerta los aguardaban un grupo de hombres de diversas edades, pero de vestimenta y raza semejante al anciano Atum Runa. Todos demostraban una intensa alegría por la presencia de los señores de Tarsis, y algunos, sin poderse contener, se adelantaban y les estrechaban el antebrazo, en una especie de saludo romano. Allí se retiraron los amautas del bonete negro y los Atum Runas los hicieron pasar al palacio, a una sala semicircular con gradas que daba toda la impresión de constituir un anfiteatro o un foro. Los hombres de piedra debieron acomodarse en torno a una mesa central con forma de media luna, en tanto que una docena de Atum Runas se distribuían en los peldaños. Un anciano Atum Runa, al que llamaban Tata Inga, y que era muchísimo más viejo que de quien los guiara hasta allí, tomó la palabra y se dirigió hacia los señores de Tarsis. Sé que hay uno de vosotros que comprende nuestra lengua sagrada. Eso me halaga enormemente. Nosotros, en cambio, no conocemos la vuestra y habréis de disculparnos por ello. Empero, sabemos y de dónde provenís. Del mismo mundo del que vinieron nuestros antepasados, hace ya más de 600 años. Asintió Lito de Tarsis con un gesto, y Tata Inga continuó. Ahora, huancaquillis blancos, ¿nos haréis la gracia de mostrarnos la piedra de la estrella verde? Extrajo Lito la espada sabia de su vaina y, quitando la cinta, expuso la piedra de Venus a la contemplación de los Atum Runas. Un murmullo de aprobación acompañó la exhibición, pero Tata Inga se aproximó para examinarla de cerca. Se volvió luego e hizo una seña a unas bellas iniciadas que guardaban la puerta. Estas salieron y regresaron al instante trayendo una base cuadrada sobre la que descansaba un objeto, al que no se podía ver por estar cubierto por una tela blanca con guarda de esvásticas negras. Las iniciadas depositaron su carga con gran delicadeza sobre la mesa media lunada y se retiraron a sus puestos. El anciano Atum Runa quitó, entonces, la tela y los hombres de piedra pudieron observar, en el colmo del asombro, una corona germánica de hierro, en la que estaba engarzada una piedra de Venus exactamente igual a la de la espada sabia. Esta es la corona del rey Colman, afirmó Tata Inga con voz respetuosa. 59º día. La historia del pueblo de los Atum Runas era notablemente parecida a la de la casa de Tarsis. El anciano Tata Inga se la refirió a los hombres de piedra con mucho detalle, pero yo, Dr. Signagel, trataré de resumirla aquí en pocas palabras. Los antepasados de los Atum Runas y la lengua que aquellos hablaban procedían de la región de Schleswig, en el sur de Dinamarca. En el siglo X existía allí el reino de Skjoldland, que tenía 8 siglos de antigüedad y había resistido a las huestes cristianizadoras de Carlomagno 150 años antes. Su población,
de sangre pura, conservaba la religión de Odín, o Nabután, y había logrado preservar la piedra de Venus, herencia de los atlantes blancos. Por tales herejías, los golem habían decretado la pena de exterminio para toda la casa real. Contrariamente a los señores de Tarsis, los bravos vikingos no ocultaron la piedra de Venus, sino que la engarzaron en la corona de sus reyes, situación que los obligaba, cuando menos, a exhibirla en cada ceremonia de coronación de rey, o a presentar la corona frente a cada nuevo señor territorial con el cual estaban enfeudados. No obstante, tal comportamiento imprudente, los esquioldanos consiguieron mantenerse libres hasta los tiempos del rey de Alemania, Enrique I el Pajarero. En el siglo X, este rey, que era también iniciado hiperbóreo, derrotó al rey de Dinamarca, Geirmundo, y conquistó el Schleswig. Según su costumbre, estableció una marca fronteriza en la región y para tal fin nombró margrave al rey de Skjoldland, sin importarle si sus súbditos eran o no cristianos. Pero el rey alemán sí lo era, y los golem no tardaron en iniciar una campaña de agitación para forzar la conversión en masa de los vikingos y obligar a su rey a entregar los instrumentos del culto pagano, entre ellos la corona con la piedra de Venus. Sin embargo, nada consiguieron en vida de Enrique I. Muerto el rey en el año 936, le sucede su hijo Otón, quien, a pesar de descender del legendario Witikind por parte de su madre Matilde, tenía el cerebro lavado por obra de sus instructores golem benedictinos. Otón I deseaba en un todo imitar a Carlomagno y comienza por hacerse coronar rey en Aquisgrán por el arzobispo de Maguncia, a lo que seguirían luego varias expediciones a Italia para conocer a los papas y su investidura imperial en Roma en el 962. La fortísima liga entre la Iglesia alemana y el Imperio, que durará hasta el exterminio de los Hohenstaufen en 1250, puede afirmarse que comienza con las extraordinarias concesiones de Otón I. Es comprensible, pues, que con semejante emperador la suerte del pequeño reino de Skjoldland estuviese echada. En el 965, las intrigas de los golem surten efecto y una expedición marcha sobre el Schleswig. La componen tropas imperiales al mando del general Zaringer y llevan la misión de convertir al reino pagano al cristianismo o destruirlo y, de cualquier modo, secuestrar la corona real. Esta vez no hay salvación para los vikingos, y es así que su rey, Colman, les propone abandonar ese país que pronto caerá en poder de los demonios. Odín guió a nuestros abuelos y les entregó a estas tierras, y él nos manda ahora partir hacia otro reino allende los mares. El 70% de la población aceptó la oferta y se hizo a la vela en 220 drácares, pero quienes se quedaron fueron pasados a cuchillo por los enfurecidos evangelizadores. La numerosa flota cruzó el Mar Tenebroso y llegó hasta el Golfo de México. Allí florecía la civilización de los toltecas, quienes recibieron a los vikingos como hijos de los dioses, es decir, como descendientes de los atlantes blancos. La casa de Skjold era tan antigua como la de Tarsis, pero en la misión familiar ambas estirpes diferían notablemente. En lugar de un fuego frío en el corazón, los señores de Skjold debían profundizar en el secreto de la agricultura mágica, hasta dar con la esencia del cereal. Incorporada en la sangre pura, aquella esencia causaría la precipitación de una semilla de piedra en el corazón de los iniciados. Los atlantes blancos les habían aconsejado que formasen un cuerpo permanente de noyos y brayas, cuya tarea sería contemplar la piedra de Venus y aguardar que en ella
se presentase la señal lítica del Valhalla. Cuando ello ocurriere, sería el momento de viajar a la morada de los dioses. Y la señal había aparecido pocos días antes del ataque a Skjoldland. En la piedra de Venus, una braya consiguió ver un paisaje megalítico a orillas de un enorme lago. Aquel lugar, decían los dioses leales, se hallaba más allá del mar tenebroso. Pero hacia allí debían ir, pues un gran imperio sería de la casa de Skjold por voluntad de los dioses. Y fue por eso que se hicieron a la mar en los 220 drácares. En síntesis, la casa de Skjold constituía una familia de iniciados hiperbóreos, y no debe extrañar que al partir, tanto el rey Colman como su reina y numerosos Noyos y Brayas fuesen hombres de piedra. A pesar de haberse impuesto sin problemas a los toltecas y de contribuir profundamente a mejorar su civilización, 10 años después el pueblo de Colman continuó viaje hacia el sur, quedándose con los toltecas aquellos que habían cometido el pecado racial de aparearse con ellos. Navegarían hasta Venezuela. Marcharían luego en dirección al oeste, atravesando Venezuela, Colombia y Ecuador, y llegarían hasta Quito, desde donde navegarían nuevamente con rumbo al sur. Desembarcarían en Tacna y subirían las montañas del este hasta ganar la meseta de Tiahuanaco y el lago Titicaca. Era ese el lugar que indicaba la piedra de Venus. En Tiahuanaco, los esquioldanos encontraron una ciclópea ciudad de piedra a medio construir, una especie de obrador de los Atlantes blancos. Junto a las ruinas, edificaron una población que sería cabeza de un imperio. Y en la isla del Sol, levantaron un templo a la deidad local, ya que ellos mismos se habían presentado a los collas, aymaraes y otros indios como hijos del sol. El imperio vikingo de Tiahuanaco prosperó y se expandió hasta el siglo XIV, hasta que se desató la segunda parte del drama racial de la casa de Skjold. En aquel siglo, en efecto, los esquioldanos, a quienes ya se denominaba atumurrunas por su piel blanca y su predilección por la luna fría, habían dominado a todos los pueblos de indios que habitaban en las cercanías. Uno solo se resistía, y no por sus propios méritos, sino porque los atumurrunas dudaban entre saberlos libres y lejos o someterlos a vasallaje y tener que tratar con ellos. Ese pueblo era el de los diaguitas, y la aprehensión de los vikingos procedía de un rechazo casi epidérmico, esencial a las costumbres y cultura de aquellos. El caso era que, si bien la masa de indios pertenecía efectivamente a las etnias americanas, la casta noble y sacerdotal que los regía tenía origen mediterráneo o, con más precisión, provenía de Medio Oriente. En los museos de Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Tucumán o Tilcara pueden verse hoy día cientos de cerámicas y torteros escritos en arameo y hebreo que aseveran esta afirmación. Así es, Dr. Siegenagel. La nobleza diaguita ostentaba la más rancia prosapia hebrea y sus sacerdotes se consideraban como los más celosos defensores del pacto cultural y del sacrificio uno. Profesaban un odio mortal contra los vikingos y vivían permanentemente hostilizando las fronteras del imperio. Pero siempre se los había controlado, por lo menos hasta el fatídico año 1315. Ese año, un alzamiento generalizado de tribus diaguitas se produjo desde la quebrada de Humahuaca hasta Atacama, en Chile, sin que hubiese un motivo justificable por parte del imperio. Las noticias que llegaban indicaban que el gran cacique Cari había recibido la visita de 2 enviados del dios Uno, Beraj y Birshaj,
quienes los incitaron a la guerra contra Tiahuanaco. Ellos le aseguraron el triunfo porque los diaguitas, decían, pertenecían al pueblo elegido por él y no podían perder. Motivados de esa forma, los feroces indígenas avanzaron irresistiblemente tras los límites del imperio y sitiaron Tiahuanaco. Los vikingos, finalmente, buscaron refugio en la Isla del Sol, mientras que los Atumurrunas iniciados, es decir, los hombres de piedra, se introducían en la caverna secreta atlante de la Isla de la Luna, Coati. Los vikingos nada pudieron hacer contra la alta estrategia aplicada por los demonios Beraj y Birshaj, que guiaban a los dieguitas y acabaron cayendo en el cerco que el enemigo cerró en torno de la Isla del Sol. Tomados prisioneros por miles, los esquioldanos fueron pacientemente degollados, uno por uno, a manos de los sacerdotes hebreos diaguitas. Al llegar a esta parte del relato, el Atumurruna Tatainga señaló un relieve rúnico en la pared y preguntó: ¿Molay? ¿Kiblón? ¿Significan algo esas palabras para ustedes? Porque los sacerdotes diaguitas, cada vez que degollaban un prisionero de oreja a oreja, procurando que la sangre cayese en el lago, gritaban: por Molay, por Kiblón. Nuestros antepasados escribieron con runas esos nombres que para ellos no tenían sentido, pues deseaban que algún día sus descendientes aclarasen el enigma. Los hombres de piedra quedaron mudos, clavados en su sitio. Pero pensaban: qué terrible es la ilusión del gran engaño. Qué diferente es la misma realidad vista desde otra perspectiva. Aquel de 1315 había sido un buen año para la casa de Tarsis. Se presentó el señor de Venus y aprobó todo lo actuado contra los planes de la Fraternidad Blanca. La acción de la casa de Tarsis y del Circulus Dominicanis causó la destrucción de la Orden del Temple, y con ellos, con la hoguera de Jacques de Molay, desapareció por el momento el peligro de la sinarquía universal del pueblo elegido. También la venida de Kiblón se retrasaría 180 años. Y en ese año los valentininos se radicaron en Turdes. Sí, 1315 fue un año fasto que aún recordaban con simpatía los señores de Tarsis. Inclusive se llegó a decir que era uno de los mejores años en la historia de la casa de Tarsis. Y ahora comprendían que para sus hermanos esquioldanos aquel fue un año nefasto, el peor de su historia. El enemigo tomó entonces contra ellos una venganza atroz. Intentó extinguir su estirpe en represalia por la destrucción de la Orden del Temple. De allí que dijeran, tras cada ejecución, por Molay, por Kiblón, remedando a Charles de Tarsis, cuando decía a los golem que iban a morir en las hogueras de Sens, por Nabután y la sangre de Tarsis. Malditos golem, malditos miembros del pueblo elegido, malditos Bera y Birsa. Una nueva cuenta para saldar en la batalla final. Continuaré con el relato resumido, Dr. Segnagel. Solo agregaré que, desde entonces, 1315 sería considerado año de luto para la casa de Tarsis. Los hombres de piedra del linaje de Esquiol permanecieron refugiados en la Isla de la Luna durante 35 años, antes de atreverse a realizar una nueva acción estratégica. En ese lapso, la vigilancia de los indios hebreos fue constante sobre el lago Titicaca, pues numerosas leyendas locales hablaban de las cavernas y túneles que los atlantes blancos construyeran miles de años atrás. Ellos sospechaban que algunos atumurrunas podrían haberse ocultado allí. Sin embargo, las brunas de Nabután constituían un obstáculo insalvable, aún para los poderes de los demonios Beraj y Birshaj,
seres carentes de espíritu increado. Y casi nadie que no fuese un iniciado hiperbóreo volvería a ver jamás a los Atu Murrunas. En verdad, los sobrevivientes eran muy pocos, aunque los acompañaban un número mayor de miembros de la raza mestiza a la que pertenecían los Amautas del Bonete Negro. Esa raza se había formado por la mezcla de la sangre vikinga y los indios que habitaban en Tiahuanaco a la llegada del rey Colman. Empero, no obstante el mestizaje mencionado, los vikingos trataron siempre de conservar la sangre pura e impusieron una ley por la cual solo eran nobles aquellos que descendiesen del linaje de Skjold. De ese modo, la pertenencia a la nobleza exigía el casamiento entre integrantes de la raza conquistadora. Los mestizos, aunque eran parientes de los vikingos, quedaban excluidos de la nobleza, pero no así del derecho a participar del misterio de la sangre pura. Vale decir que los mestizos podían acceder a la iniciación hiperbórea, facultad que acabó dividiéndolos a su vez en iniciados, es decir, amautas del Bonete Negro, y quillarrunas, o sea, hombres lunares o pueblo de la luna. Los sobrevivientes de la matanza de Aguita se componían de una docena de atumurrunas y un centenar de quillarrunas. Cuando creen disminuido el peligro, 35 años después, los atumurrunas deciden ocupar el camino de los dioses, una antiquísima ruta del Imperio Atlante que iba desde Tiahuanaco hasta el Mar Caribe. En una primera etapa, se expanden por el camino secreto hasta la altura de Cusco, donde existía una salida lateral hacia aquella ciudad. Es entonces que deciden enviar a 2 iniciados atumurrunas para que formen una nueva estirpe real en los pueblos de la región de Cusco, quienes habían sido vasallos de los vikingos de Tiahuanaco durante siglos. Uno de los iniciados era el Inga Manco Cápac, y el otro, su pareja hiperbórea, su esposa y hermana, Mama Ocllo. Ambos realizaron su misión y fundaron una casta que duró hasta el fin del Imperio Inga, y a la cual pertenecía el emperador Atahualpa, el Inga asesinado por Pizarro. Empero, pese a los esfuerzos efectuados, pese a que los descendientes de Manco Cápac solo se casaban entre ellos, nada pudieron hacer los ingas de Cusco para evitar la degradación de la sangre pura. En un siglo ya no surgían iniciados de la familia real, y los ingas dependían de los amautas del Bonete Negro para cualquier oficio esotérico. Mas no concluyó allí la caída de los cusqueños. La expansión territorial del imperio los puso en contacto con pueblos del pacto cultural, y sufrieron la influencia de sacerdotes que transformaron el misterio de Viracocha, o Nabután, en un mero culto al dios creador. Hubo entonces otros amautas, es decir, sacerdotes que usurparon la función de los iniciados hiperbóreos. El mayor daño, en este sentido, lo produjo la llegada en el siglo XIV de un conjunto de misioneros católicos procedentes del Brasil, a donde habían desembarcado luego de cruzar el Atlántico. Los guiaba un sacerdote de fuerte personalidad al que los indios paraguayos dieron el nombre de Paisumé o Paitumé, nombre legendario que los posteriores jesuitas de las misiones identificaron con el apóstol Santo Tomás o Santo Tomé. Los ingas, en cambio, aceptaron su prédica y la equipararon con su dios Tunupa, uno de los aspectos de Viracocha. Las certeras medidas que tomó para destruir la religión de los atumurrunas indican que no había arribado al Cusco por mero azar, sino que era un enviado de la Fraternidad Blanca. Aquel sacerdote logró imponer el culto a la cruz, al crucificado, a la Madre de Dios y a la Trinidad de Dios, creencias que aún se mantenían más o menos deformadas en los tiempos de la conquista española. Esto fue sin dudas nefasto para la vitalidad espiritual de los ingas, pero el mal más grande provino de la introducción
del sacrificio ritual y del cambio de significado de la apacheta. En la época del imperio de Tiahuanaco, una tumurruna llamado Sinchirruca enseñó a los indios una variante del culto del fuego frío. En tal culto, las piedras de la apacheta representaban a los grandes antepasados, Achachí la apacheta, mientras que un peñasco especial era la piedra fría, la piedra poseedora del signo Guañuy o signo de la muerte. La Rumi Guañuy estaba también en el corazón del hombre, en su alma, y a ella permanecía encadenado el espíritu increado. Por eso, en la ceremonia tocanca, al escupir el acuyico de coca sobre el Rumi Guañuy, se expresaba el deseo de separación de lo anímico y lo espiritual, la transferencia de lo anímico a la piedra. Pero, por sobre todo, la apacheta era un altar, un lugar alto, consagrado a la madre de Nabután, la diosa Ama, la Virgen de Agartha, la diosa que entregó la semilla del cereal a los hombres, es decir, la diosa que los indios conocían como Pachamama. Cuando el indio transitaba por un sendero y llegaba a un cruce o encrucijada de caminos, depositaba una piedra en la apacheta y dejaba su acuyico de coca, o simplemente colocaba un guijarro mojado con su saliva. La Pachamama, entonces, mataba su cansancio, destruía su fatiga, quitaba el dolor, aquello que es propio de la condición humana, vale decir, liberaba al espíritu de la naturaleza anímica o animal, y orientaba al viajero en el laberinto de ilusión que reflejaba la encrucijada. Pero cuando el indio escuchaba las brunas de Nabután, la voz de Viracocha, en cualquier lugar que fuese, caía como fulminado y se decía que estaba apunado. Entonces era el momento de levantar un altar a la Pachamama y allí mismo se depositaban las piedras de la apacheta. Como dije, la doctrina de Pai Sumé alteró el significado estratégico de la apacheta, coincidiendo en esto con los diaguitas hebreos, que habían introducido modificaciones semejantes en los territorios conquistados a los atumurrunas. El cambio consistió en transformar el culto del fuego frío en culto del fuego caliente y en identificar a la Pachamama con la Gran Madre Binah. Se convirtió de ese modo, al estilo de la decadencia romana, la apacheta en un altar de dioses lares, o de un dios supremo, creador del mundo, representado por el fuego caliente, el fuego creador que nunca se extingue, el logo solar, el sol. Y sobre la apacheta reinaba ahora una Pachamama Binah, Madre Tierra, Shakti, matriz creadora de las cosas, diosa del amor a la que convenía sacrificar para que interviniese ante su esposo, el Creador Uno. La apacheta perdió desde entonces su carácter estratégico y orientador hacia el origen y fue, para los ingas de Cusco, un objeto del pacto cultural, un instrumento de idolatría de los sacerdotes de la Fraternidad Blanca, los nuevos amautas. Tal proceso de decadencia espiritual resultó catastrófico para los atumurrunas del lago Titicaca, que igualmente no lograban preservar la sangre pura y se enfrentaban día a día con el peligro de la extinción racial. Su presencia se reducía ahora al ámbito del camino de los dioses, al que terminaron ocupando casi por completo, y a la ciudad de la luna, en la caverna secreta de la isla de la luna. Rara vez se hacían ver por los pobladores del imperio de Cusco, como no fuese para transmitir alguna información esotérica a los ingas. Mas sus apariciones eran temidas, pues se los consideraba como anunciadores de males, presagiadores de desastres, etc. Sus enviados eran los amautas del bonete negro, quienes tampoco se hacían ver demasiado e inspiraban idéntico temor. Conviene aclarar, Dr. Signagel, que una vez ocupado el camino de los dioses,
solo fue utilizado para desplazarse por los amautas del bonete negro. Los atumurrunas empleaban en cambio un sendero subterráneo que atravesaba la cordillera de los Andes de extremo a extremo, y tenía el mismo trazado que el camino de los dioses, es decir, que se extendía por debajo de este. Existían entradas secretas verticales que comunicaban el camino de los dioses con el túnel cordillerano, por las cuales aparecían los misteriosos atumurrunas. Y, según afirmaban las leyendas ingas, aquel túnel, construido por los atlantes blancos, poseía vehículos de piedra que permitían viajar a velocidades fantásticas. Finalmente, 2 años antes de la llegada de Francisco Pizarro a Cajamarca, la situación de los atumurrunas se tornó desesperada. Solo disponían de la princesa Quilla para mantener la sucesión matrilineal de la estirpe, pero no acertaban a determinar su matrimonio, pues los 12 atumurrunas vivientes eran todos parientes demasiado cercanos, y cuyos padres y abuelos habían sido también primos y hermanos entre sí. Cualquier enlace con ellos degradaría con seguridad la sangre pura, causaría la degeneración de los descendientes. Fue en esas circunstancias que los noyos observaron una señal lítica en la piedra de Venus y recibieron la visita del dios Cub. La corona del rey Colman descansaba desde hacía siglos sobre un altar de piedra con forma de sector circular recto. Los extremos del arco exterior se unían con un arco interior en relieve, paralelo al primero, para simbolizar la imagen de la luna en cuarto menguante. Y sobre esa media luna se ubicaba la corona sagrada, con la piedra de Venus enfrentando el borde circular. Los noyos se sentaban normalmente frente a la corona, alineando con la vista la piedra de Venus y el vértice del ángulo recto del altar. A diferencia de lo ocurrido con los señores de Tarsis, quizá a causa de la endogamia, los 12 noyos atumurrunas fueron capaces de proyectar la señal lítica en la piedra de Venus. Reconocieron así un paisaje megalítico que, si bien quedaba a miles de kilómetros del lago Titicaca, no implicaba travesías marítimas y selváticas como las protagonizadas por los iniciados españoles. Lo que se veía, en efecto, era una réplica de las rocas del Exterteine, la montaña sagrada de los germanos situada en el bosque Teutoburgerwald. En verdad, existen varios Exterteine en el mundo, todos semejantes al de Alemania, y todos poseedores de las brunas de Nabután. El que se observaba en la piedra del Valhalla, de la corona del rey Colman, se encontraba cerca de la quebrada de Humahuaca, en el actual territorio de la República Argentina, en un lugar llamado hoy día Valle Magno, al pie del Cerro Calibur. De eso los atumurrunas no abrigaban ninguna duda. Lo que faltaba determinar era, ¿qué significaba esa imagen? ¿Acaso tendrían que viajar hasta el Exterteine jujeño? Podría ser. Cerca de allí, según afirmaba una tradición familiar, había una entrada secreta que conducía al Valhalla, o Katahagar, previo paso por la puerta del sur. Las respuestas las ofrecería el dios Cub. 60º día. Cuando el señor de Venus apareció por el ángulo recto del altar de piedra, los 12 atumurrunas y la princesa Quilla lo vieron simultáneamente. «Gracia y honor, sangre de Skjold», saludó el señor de Venus, expresando con su mano derecha el Bala Mudra. «Sieg Heil», contestaron a coro los hombres de piedra. «Sangre de Skjold, os traigo el saludo de Wotan, el señor de la guerra, y también os traigo su palabra. Prestad atención, abrid bien vuestros sentidos, porque la presente es oportunidad única.
tal vez irrepetible antes de la batalla final. 2 veces se ha intentado destruir vuestra estirpe, una en Skjoldland y otra en la Isla del Sol. Sabéis, pues, que el enemigo es implacable. Ahora os anuncio un nuevo peligro de destrucción, pero no se trata del que a vosotros os preocupa: la extinción de la estirpe por la falta de descendencia. Será, una vez más, el puñal del sacrificador uno quien intentará derramar la sangre pura de Skjold. Sí, Atumurrunas, el gran sacrificador, ha abierto una puerta por la que los hombres dormidos se arrojarán sobre vuestras gargantas. Malas y buenas noticias os traigo. Las malas consisten en que el imperio Inga de Cusco, dividido por la mezquindad y locura de sus reyes, será prontamente destruido por los hombres dormidos, que llegarán en hordas incontenibles. Vosotros deberéis huir de Coati para siempre. Solo actuando con decisión y rapidez, a último momento, evitaréis un tercero y definitivo intento de aniquilación de la estirpe. Y he aquí las buenas nuevas. Si obedecéis eficazmente mis órdenes, no solo salvaréis la estirpe de Skjold, sino que el Señor de la Guerra os tomará en consideración para participar destacadamente en la batalla final. Y estas son mis órdenes. Desde ahora no intervendréis jamás en los pleitos del imperio, ni aun viendo cómo el enemigo lo desintegra sin piedad. Conservaréis la calma hasta último momento. Entonces llegarán unos enviados del Señor de la Guerra. Los reconoceréis porque traerán una piedra semejante a la de la corona del rey Colman. Con ellos vendrá una princesa de la sangre más pura de la tierra. Ella os será confiada para que la desposéis con un príncipe de la casa de Skjold. Su descendencia preservará la estirpe y constituirá la raíz de un pueblo poderoso al final de los tiempos. Pero, en retribución, Atumurrunas, conservaréis virgen a la princesa Quilla y se la entregaréis a ellos, para que su propia estirpe se prolongue en la sangre pura de Skjold. Ellos vienen de un país muy lejano, aunque no tanto como aquel del que vosotros procedéis. Estarán guiados por nosotros, y tarde o temprano se aproximarán al camino de los dioses. Daréis instrucciones, pues, a los amautas del bonete negro, para que se distribuyan en los confines del camino, y los aguarden y conduzcan a Coati. Los amautas deberán dar parte a los siris de los pueblos locales, de que serán castigados con las penas más severas si causan algún daño a los extranjeros portadores de la piedra. Hacedles saber que ellos, al igual que vosotros, son señores de la muerte. Huancaquilli Guañuy. Estaréis preparados para evacuar Coati apenas lleguen los Huancaquilli y hayáis intercambiado las princesas. Vosotros iréis al Valle Grande Calibur, al sitio que habéis visto en la piedra de la corona.